Muy buenos días desde la Dirección Regional de Educación de Cartago. Quisiéramos darle la bienvenida a este webinario que lleva por título Estrategias preventivas para la convivencia escolar. Quisiéramos brindarles, como les digo, este saludo en donde se van a abordar temas muy importantes para la sana convivencia, la sana relación interpersonal entre los distintos actores de los centros educativos. Estamos hablando de las personas docentes entre sí, de las personas docentes con los estudiantes y de las personas estudiantes entre sí. Es decir, que realmente en cada centro educativo se geste una cultura de sana convivencia y, por qué no decirlo, una cultura en la que se pueda manejar el conflicto de forma adecuada. Quisiéramos antes darle nuestro agradecimiento al equipo de apoyo que nos colabora en la realización de este webinario. Hablamos de la señora Marcela Gamboa Muñoz, asesora de capacitación y desarrollo educativo, y del señor Johnny Ramírez Fuentes, asesor de educación cívica. En esta mañana, estas son las personas que se van a encargar de brindarnos las exposiciones. La señora Georgiana Esquivel Calvo, asesora legal de la Dirección Regional de Educación de Cartago, quien se va a referir a la Ley 9.999. El señor Osvaldo Trejos Granados, asesor de orientación, quien va a abordar el tema de la asertividad. Y quien les habla, su servidor Ramón Vega Sánchez, asesor regional de educación religiosa, quien abordará el tema de las emociones. Para continuar con nuestro webinario, quisiéramos darle la bienvenida al señor Víctor Hugo Orozco Delgado, director regional, quien tiene para nosotros un mensaje. Muy buenos días, don Víctor, un gusto saludarlo y le escuchamos. Bueno, buenos días, Ramón y compañeros que me acompañan en la sala, Osvaldo, Johnny, Georgiana y Marcela, que es nuestro equipo técnico y administrativo para esta jornada. Y quisiera en primera instancia agradecerle a todos los compañeros de la Dirección Regional que nos acompañan. Ya tenemos más de casi 300 personas ahorita de las que conectadas con esta videoconferencia, que para nosotros es de suma importancia. Realmente los últimos días hemos visto cómo se ha incrementado el número de denuncias asociadas con temas jurídicos de lo que hoy tiene que desarrollar Georgiana, Ramón y Osvaldo. Y nosotros queremos ser un medio para apoyar el trabajo que realizan los docentes, directores y supervisores. Entonces, ojalá que podamos sacarle el máximo provecho a esta jornada de reflexión y de análisis, en el entendido de que todo lo que aquí digamos y hagamos, pues tiene que plasmarse con acciones concretas en sus centros de trabajo, ya sea con estudiantes o con grupos de docentes o personal administrativo y de servicios. Esta será un momento para nosotros de gran relevancia. Hemos preparado dos jornadas. Ustedes tienen la dicha de participar en la primera, la segunda la estaremos haciendo también en los próximos días con el personal restante. Pero lo más importante es que se les van a dar herramientas básicas para que ustedes aborden temas no solo con alcances de la ley 9999, sino, como bien lo apuntó Ramón, cómo manejar y controlar las emociones con los estudiantes, y un tema de la sana convivencia como es la empatía. Entonces, para todas y para todos, no solo, primero mi agradecimiento por acompañarnos en esta sesión de trabajo, y lo más importante es pedirle su disposición para que esto sea de máximo provecho en sus centros de trabajo. Buen día para todas y para todos. Muchas gracias, don Víctor, por esas palabras, y quisiéramos recordarle que cualquier consulta que surja durante la exposición de los distintos temas que se van a abordar, eso pueden hacerlo a través del chat del evento. Quisiera recordarles, ¿verdad?, que también en el chat del evento ya está allí la dirección electrónica o el enlace para que ustedes puedan consignar su asistencia en un momento posterior. Entonces, sin más preámbulo, quisiéramos darle la bienvenida a la licenciada Georgiana Esquivel Calvo, asesora legal, quien va a abordar el tema de la ley 9.999, que es la ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense. Muy buenos días, doña Georgiana, y la escuchamos.
Bueno, muy buenos días a todos los compañeros de los diferentes centros educativos de nuestra dirección regional que están esta mañana compartiendo esta capacitación que está elaborada con un único fin, colaborar con lo que es la sana convivencia en los centros educativos. Yo estoy consciente que con respecto a esta ley, la ley 9.999, que está en vigencia desde el 19 de agosto del 2021, es una ley que ha sido ya conocida por muchos porque se ha encargado de socializar pues, diferentes gremios e inclusive Colipro y demás. Sin embargo, hoy vamos a hacer una síntesis de la misma, haciendo énfasis en situaciones que se deben de considerar. Como una pequeña introducción a esta ley, es importante tomar en consideración que es de relevancia porque viene a reconocer y a reivindicar la condición jurídica y social de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Asimismo, va a verificar y garantizar que el interés superior del niño va a privar ante cualquier situación. Entonces, esto ha hecho de hacerle unos encuadres legales en los procedimientos, tanto a nivel de Ministerio de Educación como del Tribunal de Carrera, el Tribunal de Servicio Civil. Otra situación es el énfasis que le da a los principios del indubio pro víctima y la no revictimización. También el considerar la prueba indiciaria, de igual manera reconocer a la víctima como parte del proceso. Otro énfasis que hace la ley es reducir todos los tiempos procesales y tener más precaución o más bien aplicar más medidas cautelares. Bueno, antes de ver la parte jurídica, sí, yo pido de que con todo lo que hemos visto en un año y 2 meses de vigencia de esta ley, de que hay que tener muchísima prudencia con aquellas situaciones que en ciertos momentos parecían normales, como por ejemplo expresiones, miradas, expresiones de referirse a estudiantes o de tontos o que no son inteligentes, muy inteligentes, los tonos de voz, lo que es gritarles a los grupos de estudiantes, la manera en que nos acercamos a un estudiante e inclusive la situación de cómo se puede piropear. Les señalaba que la naturaleza de esta ley es acotar en los tiempos procesales, prevenir la impunibilidad, pero ante todo proteger a la población estudiantil. Entonces vamos a ver que si bien es cierto, es una ley pequeña, de todos los artículos que voy a mencionar, únicamente uno hace referencia a las garantías de los diferentes colaboradores del Ministerio de Educación, porque ven que es la protección de la persona menor de edad en el sistema educativo. Entonces, esta es una situación que no aplica solo para un tipo de puesto. Hablamos docentes y también personal administrativo. ¿Cuál es la realidad de la dirección regional? Y realmente no está exenta nada más nuestra dirección regional, sino todas las demás 26 restantes del país. A la fecha se han dado 3 situaciones, diferentes colaboradores en condición de reubicados, otras personas que ya fueron sancionadas o están en estos momentos y también despidos. Son las 3 posibilidades que se están dando con la aplicación de esta norma. El objetivo de la ley, reconocer la condición de sujeto de derecho, como señalaba anteriormente, a la persona estudiante con todos sus derechos, dependiendo de la evolución y el grado de madurez que tenga la misma. Prevenir la revictimización, solo el derecho que tiene esta persona de denunciar, ya sea por sí misma o a través de un encargado legal, evitar la impunidad ante ¿cuáles agresiones? El maltrato físico, el maltrato emocional y el sexual corruptor. ¿Cuándo se aplica? Bueno, se aplica para proteger el fuero de la persona menor de edad.
ante maltratos físicos, emocionales, abuso sexual, trato corruptor a la persona menor de edad. Entonces aquí era lo que al inicio yo señalaba, prudencia de lo que se le dice y cómo se le dice a los estudiantes, el manejo de las emociones, ¿verdad? En ciertos momentos yo creo que todos tenemos derecho a enojarnos, el problema es cómo lo vamos a proyectar ante un grupo. Hay situaciones más serias que tienen que ver con las agresiones sexuales y también buscar el trato corruptor hacia la persona menor de edad. También cuando hay solicitud de favores sexuales, se aplica esta ley o promesas de trato preferencial. ¿A qué se refiere? Bueno, un trato diferente o podríamos llamar discriminatorio a un grupo de estudiantes. Exigencias de conducta de carácter sexual, todo lo que son insinuaciones o proposiciones, acercamientos corporales. Entonces aquí tenemos que tener cuidado con el uso inclusive de la tecnología. Bueno, recordemos que no es conveniente ningún tipo de relación entre personas adultas y personas menores, mucho más si hay una relación docente-estudiante. Entonces, esa parte de índole sexual que perfectamente puede tipificarse con otro delito, como lo es una relación impropia, hay que considerar qué se escribe, si hay un grupo de WhatsApp, qué se va a escribir, qué se le va a enviar a los estudiantes. Recordemos también aquí el manejo de la imagen de los menores, que está totalmente prohibida, al no ser que tenga el consentimiento de los respectivos encargados legales. Entonces, hay muchísimos elementos a considerar a la hora de valorar la aplicación de esta ley. Importante todo lo que es de carácter sexual, ¿verdad? Recordemos que el mismo Ministerio de Educación tiene los respectivos protocolos donde por una situación paralela se aplica la parte administrativa, que es la aplicación de esta ley, pero también tiene que aplicarse la parte judicial y podemos ver que lo contempla bastante. Principios rectores que posiciona esta norma, bueno, el interés superior del menor de edad, la igualdad de todos ante la misma norma, ante sus espacios, en este caso los salones de clase, la no discriminación, la parte de supervivencia y desarrollo aquí contempla a la persona menor de edad de acuerdo a su evolución, grados de madurez y capacidad de entender lo que sucede. Participación, la persona menor de edad será parte del proceso. Más adelante vamos a ver qué ocurre con los testimonios de él y la autonomía progresiva, que este es un principio igual. Al ser la persona menor considerada como persona jurídica, entonces va a tener el tratamiento, eso sí, según su desarrollo. La misma norma también nos hace énfasis en diferentes definiciones, por ejemplo, lo que es víctima, que en este caso sería la persona menor de edad agredida, la revictimización, que es lo que se evita, ¿verdad? Que el estudiante se le estén haciendo diferentes entrevistas, interrogatorios o similares en los centros educativos u otras instancias, persona menor de edad que en nuestro país es toda aquella menor de 18 años, niño considerado de 0 a 12 años, adolescente de 12 años y menos de 18 años. El interés superior que lo priva no solo esta norma, sino también el Código de la Niñez y la Adolescencia. Estudiante regular, todos los que están debidamente matriculados en nuestros centros educativos, que bajo el principio del reglamento y acatamiento al reglamento de matrícula serían todos los que estén en los salones de clases, ¿verdad? Que tienen que estar a derecho. Régimen disciplinario es
el departamento adscrito a recursos humanos que se encarga de toda la parte disciplinaria de los diferentes colaboradores que pertenecen a la planilla del Ministerio de Educación. Hostigamiento y acoso sexual, un repaso de que recordemos que es una conducta o una conducta reiterada que a la persona víctima no le guste. Igualdad ante la ley, la no discriminación, supervivencia y desarrollo que ya mencioné que era, los principios de participación y autonomía progresiva, que durante toda esta norma hace mucho énfasis en estos principios. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Educación para prevenir? Yo en lo personal considero que todos deberíamos siempre estar atentos a las partes preventivas porque son las que efectivamente pueden minimizar las diferentes situaciones que se pueden dar en un centro educativo y por ende con mucho más razón estas que pueden estar en juego el trabajo de cualquier funcionario o funcionaria. En la política interna, el manejo de toda la parte preventiva, que así lo tiene el ministerio a través de protocolos, circulares, los espacios que se habilitan para dar a conocer o socializar las diferentes normas, los lineamientos, las disposiciones. Por ejemplo, en materia del cumplimiento de esta ley, una jefatura inmediata dispone de 48 horas para hacer llegar la respectiva denuncia a máximo 48 horas al departamento disciplinario. Todos los espacios de capacitaciones, como este espacio que se habilitó hoy a nivel de dirección regional, y también contar con el personal idóneo para hacer las respectivas investigaciones y demás que se requieran en los diferentes procedimientos. El procedimiento de la aplicación de esta ley 9.999 obviamente que va totalmente en protección a la persona menor de edad. Recuerden que al inicio yo les hablé del indubio pro víctima, es decir, que ante la duda de cualquier denuncia, se sancionará al colaborador. Este principio es un principio similar al que aplicamos en nuestro país, por ejemplo, en materia laboral. Aquí se viene a aplicar y, bueno, las diferentes personas que han sido ya tramitadas con un procedimiento de esto o están o esperemos que no estén a futuro, son las situaciones que se tienen que contemplar, por ejemplo, a la hora de una defensa. ¿Cuáles principios procesales hablamos? El debido proceso, el acceso a la justicia en igualdad y equilibrio procesal, toda la parte de confidencialidad. Recuerden que al ser menores de edad, pues eso lo tiene que garantizar el mismo centro educativo cuando recibe una denuncia y con mucho más razón régimen disciplinario a la hora de procesarla. La aplicación del principio de legalidad, todas las actuaciones que se realicen es porque están apegadas a una norma, inmediación de la prueba. Toda la prueba puede ser valorada para esclarecer la situación, la libertad probatoria desde documental, pericial, testimonial, representación tanto para la víctima como para el supuesto victimario. Nada más que aquí hay que tomar en consideración que la representación legal del supuesto victimario la asume la persona que esté enfrentando el proceso. Concentración y celeridad procesal. Estos son dos principios básicos que lo que buscan es acortar los plazos, abreviar cualquier procedimiento al máximo posible, tanto a nivel del régimen disciplinario como del Tribunal de Servicio Civil. Y el impulso procesal de oficio. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, ocurrió un hecho en el centro educativo, papá o mamá no lo quiere denunciar o su respectivo encargado legal, de oficio la administración tiene que hacerlo. A eso se refiere con este principio. Procedimientos y garantías procesales. Otras, bueno, va a facultar a la persona menor de edad a denunciar. Y aquí no es necesario que esté papá, mamá o representante legal
para que se le tenga que dar trámite a una denuncia. Testigos y denunciantes sin ningún perjuicio. Eso también se tiene que garantizar a nivel de centro educativo, de que no se hable del tema, de que no se acerque el supuesto victimario o supuesta victimaria, que no haya perjuicios en contra de estas partes actoras. Sin interrogatorios para ninguna de las partes, ¿verdad? Simplemente las personas que le den trámite a la denuncia, la procesan, la trasladan al régimen disciplinario y ese es el rol realmente que se tiene que tener en el centro educativo desde ese procedimiento, porque ya sabemos que también el Ministerio de Educación pues tiene los protocolos que están en obligación de cumplir, docentes, orientadores y demás. La declaración de la víctima va a depender de la edad, del grado de madurez que tenga, de la capacidad y obviamente que también en este caso estará acompañada no solo de un abogado que lleva el procedimiento, que en este caso es el abogado instructor, sino también de psicólogos o personal idóneo y formado para darle esa seguridad al estudiante. Víctima, la declaración debe ser también tomando en cuenta y referida en la resolución que se emita. Al ser parte la víctima, es parte fundamental a la hora de dar una resolución final. Igual tiene que ser en la lengua materna del estudiante todo el procedimiento. Y desde la denuncia hasta finiquitarlo, tienen que transcurrir máximo 3 meses. Ahora, por ser una situación donde media la agresión en cualquier tipo, hablemos de emocional, psicológica, sexual, no aplica la conciliación. Tenemos otra figura contemplada en la ley, que es la declaración anticipada de la víctima, cuando sí se meriten las circunstancias, el caso, una situación, por ejemplo, cuál podría ser, bueno, un traslado del centro educativo o un traslado del estudiante de una dirección regional a otra dirección regional, inclusive a otro país. Una vez tomada la declaración, no se requerirá una ratificación posterior de la denuncia, y dicha declaración habrá de servir como elemento probatorio en todas las etapas y fases del testimonio. Ahora, también, si se da una declaración anticipada, la víctima en cualquier momento, si lo considera, puede ampliar su testimonio. Esto con respecto a la declaración anticipada. Si vemos la otra figura, medidas cautelares, estas medidas cautelares se aplican a todo aquel personal, y aquí repito, ¿verdad? No necesariamente docente, perfectamente puede ser agentes de seguridad, conserjes u otros de los centros educativos que se reubican en este caso en una supervisión o en una dirección regional con un único fin, que no esté cerca de la supuesta víctima y garantizar obviamente los derechos tanto de la víctima como del victimario. Evitar cualquier represalia o acto de persecución, ¿verdad? Que no haya amenazas de por medio, que se siga testigos y demás. Traslado a otro grupo y se deberán suspender todos los efectos de cualquier medida perjudicial tomada contra la persona estudiante por la persona denunciada. En esta parte, pues, se puede interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, si a un profesor le dictan una medida cautelar, perfectamente los encargados legales pueden solicitar dejar sin efectos todos los actos llevados a cabo por este profesor. Por ejemplo, las evaluaciones, ¿verdad? Porque se medió ahí, no sé, algún tipo de agresión o demás. El deber de asistencia a las víctimas, bueno, en este caso el Ministerio de Educación, que es, ¿verdad?, nuestra instancia, tiene que asistir y con expertos en lugares adecuados donde se garantice la privacidad y ojalá sean las audiencias lo más cerca del domicilio de las víctimas, ¿verdad? Entonces, para que se lleven a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Ministerio de Educación depende de la dirección regional. El centro educativo
perfectamente puede trasladar el equipo instructor que valora la investigación hasta el centro educativo o hasta una dirección regional para que no tengan que trasladarse la víctima y testigos y demás. La colaboración de otras instancias especializadas puede buscar colaboración, por ejemplo, a la Caja Costarricense de Seguro Social, al INAMU, a la Defensoría de los Habitantes, de otras instancias del mismo Ministerio de Educación. El hecho de que este deber de asistencia a las víctimas no se dé, no es motivo de una causal de nulidad. Es decir, que la situación, por ejemplo, fue en Cartago, pero las audiencias se dieron en San José, por A o por B, las víctimas no llegaron, no, o más bien en este caso el victimario no se presentó, eso no es motivo de nulidad. Con respecto a la valoración de las pruebas, ¿qué se tiene que hacer a nivel de disciplinario? Bueno, primero aplicar las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que valorar diferentes elementos. Por ejemplo, la víctima, cuál es su edad, el centro educativo, los hechos, los supuestos hechos ocurridos, las diferentes pruebas y demás para llegar a una conclusión. Ante la ausencia de prueba directa deberá recurrirse a la prueba indiciaria. Esta situación es lo que garantiza el indubio pro víctima, ¿verdad? También este es un atenuante para garantizar esa prueba. ¿Qué quiero decir con la prueba directa? Bueno, la prueba directa es que si un estudiante está señalando a un profesor de que lo agredió de X manera en tal lugar, pero no hay una prueba directa, es decir, testigos, como por ejemplo, entonces se puede valorar prueba indiciaria. ¿Qué es? Bueno, valorar si ese día el profesor trabajaba, si estaba dándole clases al estudiante, corroborar si hay cámaras para ver si el lugar que he señalado existe, si en la hora aproximada estuvieron las víctimas cerca, la víctima y el victimario. Eso es prueba indiciaria, prueba indirecta. Atendiendo los principios especiales que rigen la materia de la niñez y la adolescencia, como señalaba, tienen que ir de la mano no solo esta ley, sino también el Código de la Niñez y la Adolescencia, convenios internacionales y demás. En caso de duda, se optará por la que más beneficia a la persona menor de edad de víctima. Y aquí es donde yo insto a todos a tener cuidado, ¿verdad? Porque vean que tanto la prueba y las demás situaciones llegan a proteger siempre a la persona menor de edad. Entonces, el menor denuncia y en este caso, el supuesto victimario tiene que buscar una defensa muy directa para ni siquiera generar duda, ¿verdad? Porque en caso de duda se va a beneficiar a lo que más le convenga a la persona menor. En los casos en que la única prueba que exista sea la declaración del menor víctima, dicha declaración hará plena prueba, salvo que haya sido debidamente desvirtuada por el servidor accionado. Esto en síntesis es la persona estudiante señala a X persona que le hizo esto y esto. Tiene que desvirtuarlo, tiene que señalar que efectivamente o ese día no estuvo en el centro educativo, no es profesor, no lo conoce, estuvo con otros testigos y demás, porque si se genera la duda, solo el testimonio del estudiante será suficiente para buscar la sanción del colaborador. Con respecto a la evacuación de los testimonios, las diligencias de evacuación de prueba testimonial son efectuadas por personal capacitado en técnicas de interrogación y entrevistas a las personas menores de edad, que por lo general es el abogado acompañado de psicólogos. Dichos interrogatorios tendrán por único fin recabar la información esencial para la averiguación de los hechos, sin revictimizar, garantizando siempre la dignidad, el honor y la reputación de las personas menores de edad. Por eso es que se hacen de manera privada
y con profesionales en tratar a los estudiantes. Recordemos que a nivel de centros educativos, siempre que se hace un traslado o es porque hay una denuncia directa por un encargado legal, ahora ya sabemos que la persona estudiante pues también está facultado para hacerlo, o porque hay una sospecha razonable. Una sospecha razonable, por ejemplo, de un abuso sexual o de una relación impropia. Que esto, a la luz de los protocolos vigentes, no solo es actuar disciplinariamente, sino ya lleva otra connotación de totalmente judicial, ya desde el ámbito penal. Por lo tanto, las responsabilidades no solo serían administrativas y disciplinarias, obviamente que esas solo serían competencia del Ministerio de Educación, ya otro tipo pues sería a nivel de juzgados. Garantías de los docentes. La ley solo tiene establecido un artículo para garantizar, ¿verdad?, los diferentes servidores, cuáles son sus derechos. Derechos relativos del debido proceso. Obviamente, si se tiene derecho a un debido proceso, siempre y cuando la sanción no sea superior a 5 días hábiles. ¿Por qué? Porque de ser superior a eso, sí se requiere un procedimiento ordinario. Antes es de mera constatación que dijo la persona, se procede con la sanción. Figura que está debidamente ratificada o hay jurisprudencia que respalda a nivel constitucional. Las garantías procesales del derecho administrativo y laboral, y de no comprobarse los hechos que se le imputan, en este caso a los diferentes colaboradores del ministerio, la persona será nuevamente restituida en su lugar de trabajo. Otros efectos del procedimiento, la resolución final que determina la existencia de una falta a cualquiera de los funcionarios debe dejar sin efecto cualquier medida injusta, improcedente o arbitraria que perjudica a la persona estudiante. Entonces aquí, ante una situación que se dé con solo ya que haya una resolución final donde se le da la razón al estudiante, perfectamente todas aquellas actuaciones, dígase acciones correctivas, calificaciones y demás, podrían quedar sin efecto y tendría que buscar la parte administrativa del centro educativo para hacer valer esos derechos. También se deberán aplicar las medidas de reposición necesarias de manera que se garantice que no habrán represalias contra todas las partes actoras involucradas. Eso es importante y lo deben garantizar siempre los directoras en los centros educativos. Dos figuras, viene la gran pregunta. ¿Y cuánto tiempo se tiene desde el momento en que se conocen los hechos o ocurrieron los hechos y a partir de ahí de cuánto tiempo dispone un estudiante o un padre de familia para hacer la denuncia? Bueno, vamos a ver la caducidad y la prescripción según lo señala esta ley para estos casos en específico. Cuando hablamos de caducidad, es la acción que se tiene para interponer la denuncia. Es decir, hoy ocurrieron los hechos en el centro educativo, hoy es martes 15 de noviembre, entonces a partir del día de hoy se cuenta con 2 años para interponer la denuncia de lo acaecido supuestamente, ¿verdad? Entonces, del 15 de noviembre del 2022 al 15 de noviembre del 2024. Ya por ser 16 de noviembre del 2024 se extingue la causa. No se podría denunciar a ningún profesor o funcionario o profesora o docente del Ministerio de Educación por los hechos acaecidos un día como hoy. Si hablamos de prescripción es porque ya se entabla la denuncia, recordemos que cualquier persona, ¿verdad? O en este caso el encargado legal o la persona menor de edad, y se dispone de 2 meses
para que el Ministerio de Educación proceda con acción de despido si es lo que corresponde, ¿verdad? Entonces, son dos términos diferentes. Uno nos habla de 2 años para denunciar y es la prescripción desde el momento en que se denuncia, 2 meses para hacer el debido procedimiento. Elementos agravantes, es decir, que definitivamente si yo cometí una agresión, un trato corruptor, una agresión física, sexual y demás, pero aunado a eso le adiciono estos elementos, sería más gravosa la situación, ¿verdad? Realmente ahí va el despido sin ninguna contemplación, que serían promesas de trato preferencial, qué sé yo, sexo, un tocamiento a cambio de una nota, ventajas en la formación, o amenazo a la persona, o le provoco daños o castigos. Lo importante, ya para ir finalizando, es que nosotros todos como funcionarios, colaboradores del Ministerio de Educación, tenemos que velar por la formación en el proceso educativo. Tenemos que garantizar los espacios básicos de nuestros estudiantes. La ley es rigurosa, la ley en 1 año, 2 meses ha dejado a personas sancionadas, personas reubicadas, personas despedidas en nuestras 27 direcciones regionales, ¿verdad? Entonces yo los invito a reflexionar cómo nos acercamos, cómo le hablamos a un estudiante, valorar y aprender inclusive nuevas técnicas para una sana convivencia, que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede mejorar muchas conductas para no ser parte de esta ley que efectivamente es muy, muy severa. ¿Por qué? Porque las sanciones son de índole administrativas, obviamente, ¿verdad? Que serían los despidos, además de que inhabilita por 10 años a los funcionarios, ¿verdad? Sin poder ejercer ningún tipo de acercamiento a personas menores de edad, y obviamente también están las sanciones civiles y penales, que ya esas no serían competencias del Ministerio de Educación. La aplicación de esta ley que generó en el Estatuto del Servicio Civil, bueno, diferentes reformas a la Ley 1581, que eso solo pues es de mera constatación ahí, ¿verdad? Si hubo que hacer reformas principalmente en la parte de procedimientos para acortarlos. Bueno, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doña Georgiana, por la explicación y exposición que nos ha dado de esta ley 9999. Y quisiera recordarles a las personas participantes que allí tienen el código QR para que puedan llevar adelante su consignación de la asistencia, y también aparece allí el enlace para que puedan consignar su asistencia. De igual manera, les recuerdo que en el chat de la reunión, ahí en el espacio de preguntas y respuestas, al inicio también está el enlace para que ustedes puedan consignar su asistencia. Entonces, a partir de este momento quedamos con don Osvaldo Trejos Granados, quien nos va a exponer la temática relacionada con la asertividad como medio de expresión sana de los sentimientos. Muy buenos días, don Osvaldo, un gusto recibirlo en este webinario y quedamos con usted. Muy amables, muchas gracias. Un verdadero gusto poder compartir esta mañana con ustedes. Y realmente yo quisiera pues hacerles como conciencia diferentes aspectos ahí importantes. Desde qué punto de vista yo estoy escuchando todas estas ponencias. Porque dentro del punto de vista teórico hay algo relevante. Yo puedo estar asumiendo esto dentro de la prevención primaria. Vean que estamos hablando de prevención secundaria y prevención terciaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en prevención primaria es que no se ha dado el evento. O sea, yo no he incurrido en este tipo de situaciones y me están dando una información que me nutre para no caer en una situación de estas. ¿Qué es prevención secundaria? Es cuando yo escucho la situación y uno dice, mira, yo he recurrido en este tipo de errores. Qué curioso.
tengo que revisarme un poquito dentro de ese conocimiento personal. Y la prevención terciaria, vean que también estamos hablando de prevención, es cuando se han dado eventos que pueden llevarme a un problema o a una situación, pero que se necesita ponerle mucha atención porque hay algo en mí que de alguna manera está interfiriendo en esta dinámica. Cuando usted escucha esto, usted puede asumir posiciones mentales y uno dice, bueno, ¿qué voy a asumir a partir de aquí? Entonces, yo quisiera basarme en un autor en donde cada una de estas visiones nos va a ayudar, porque vean estas 3 frases. La vida no se vuelve insoportable por las circunstancias, porque uno podría decir, mira, esta ley me trae toda una serie de presiones a la hora de ejercer mis labores. No, sino por la falta de significado y propósito. O sea, no es la circunstancia en sí. Yo sí tengo que revisarme en mi trabajo, en mi motivación, en la parte de significado, cuál es mi norte y qué es lo que me hace a mí inspirarme para trabajar día con día en ese vínculo tan importante que usted tiene con los estudiantes y que de alguna manera nos hace realizarnos. Pero yo sí también tengo que analizar si ese significado y ese propósito vienen deteriorándose. Ya lo hemos hablado en otros escenarios porque yo podría estar cerca de un burnout, cerca de estar cansado, cerca de estar cansada y que el deterioro de ese trabajo me lleven a veces a ciertas manifestaciones que puedo estar legitimando, que puedo estar naturalizando, que tal vez un chiste de alguna manera a un estudiante haciendo mofa de su situación académica podría traer consecuencias muy grandes. Ahora, vean usted también lo que nos dice, lo que de verdad necesitamos es cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Si usted asume lo del día de hoy y usted no le presta atención y sigue con una misma actitud donde tal vez usted el tono de voz que ejerce a los estudiantes, la forma a veces un poquito no tan asertiva, sino con rasgos agresivos o agresivos pasivos, que más adelante vamos a ver, uno tiene que revisar un poquitito. Y a un hombre le pueden robar todo menos una cosa, la elección de su actitud ante cualquier tipo de circunstancia. Entonces, pueden haber presiones en el trabajo, pueden haber circunstancias, pueden haber un montón de situaciones, pero qué importante es que yo pueda elegir la actitud con que yo pueda asumir este tipo de situaciones. Entonces, aquí hay algo interesantísimo, porque la asertividad como un medio de expresión sana de los sentimientos tiene una mezcla de elementos muy importantes y uno tiene que ser inteligente emocionalmente ante las circunstancias del trabajo, máxime nuestro trabajo, que la materia prima viene a ser ¿quién? Nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo definimos inteligencia emocional? La definimos como esa capacidad para reconocer y percibir, comprender y regular, y vean ustedes 2 puntos muy importantes, nuestras emociones y la de los demás. Entonces, por eso es tan importante revisar qué hay dentro de mí, cómo lo estoy manejando y cómo estoy trabajando toda esta serie de situaciones. Y vean que en la inteligencia emocional hay un aspecto súper importante, que es la parte de lo intrapersonal, que es la relación conmigo mismo, que es lo que yo debo estar revisando. ¿Cómo estoy conmigo mismo? ¿Cómo me siento? Vos estás ahí sentado, me estás escuchando en estos momentos y yo quiero preguntarte, ¿cómo te sentís? Usted me puede decir cansado, ya es una etapa muy difícil, ahora vienen los muchachos con circunstancias de que tal vez no dieron todo su esfuerzo. ¿Cómo yo voy a responder de una manera asertiva a esos estudiantes? Porque si yo, que llega el estudiante Johnny y me dice, mire, ¿me puede ayudar? ¿Qué le voy a ayudar yo a usted si usted no colaboró conmigo en nada durante el año? Usted tiene la concha de venir a preguntarme algo a mí.
vea que la circunstancia de cómo yo me expreso y cómo usted puede decir, ahora sí me viene a pedir ayuda y me molestó todo el año en el aula y toda esa cosa. Entonces, esa parte interpersonal en la relación con los otros, sí tengo que tenerle mucho cuidado, porque hay una mezcla en el cómo me siento, cómo lo manejo. Entonces, dentro de esa inteligencia emocional vienen una serie de habilidades muy importantes. La primera, vean que cada uno de estos temas nos daría para desarrollar un trabajo. El primero es la asertividad de lo que estamos hablando en estos momentos, pero no quiero dejar pasar la parte de la empatía, de ponernos en el lugar de un estudiante, de también entender la parte cronológica y evolutiva de él, porque a veces nosotros queremos estar hablando con un adulto que asuma una posición de adulta y no es un adulto, es un estudiante. Imagínense ustedes, entonces uno tiene que ubicarse en el nivel para poder entender dentro de esa etapita evolutiva las características que podemos esperar de este tipo de estudiantes. La comunicación emocional, lo que yo digo, también tienen que ir con la parte de los gestos. A veces yo tengo que tener mucho cuidado porque algo que me pueden decir me causa mucha molestia, yo puedo hasta pegar un manotazo en el escritorio y uno dice, no, pero yo no le dije nada. Claro, usted se comunicó emocionalmente, lo único es que utilizó otras formas, otra manera, ¿verdad? También tenemos muy importante el aspecto de trabajo en equipo. Si a mí algo no me parece, si a mí yo veo una situación en una sección, si a mí veo una situación con un estudiante, tenemos otros profesionales para ir a analizar en frío la situación, para ir a analizar con el director, para ir a analizar con el profesional de orientación, con el trabajador social, con el psicólogo, con las personas que formen parte de ese equipo institucional. Mira, me pasó esto con ese estudiante, analicémoslo, pero no en el momento. Yo no tengo que por qué resolver en el momento. Entonces, necesito una claridad en la resolución de conflictos, cómo ejerzo mi liderazgo y cómo voy planteando esa parte de esa cooperación interna a nivel institucional. Entonces, hay un diálogo interno que tiene que plasmarse y usted tiene que preguntarse, bueno, yo soy un profesional feliz con lo que hago. Y quiero ser franco, que felicidad no quiere decir que yo no tenga problemas, pero yo sí tengo que revisarme mi calidad de vida integral, cómo estoy de salud, cómo está la parte emocional, he tenido algunos problemas, algunas pérdidas este año, cuál es la calidad de mis relaciones con mi equipo de trabajo, cómo es mi calidad de comunicación, cómo me expreso hacia los compañeros, mis estudiantes, todo ese tipo de factores, para analizar un elemento súper importante que viene a ser la parte de la autoestima. Y vea que ahí se lo puse en rojo. Y a veces uno tiene que comenzar a adentrarse. Vea que dice Mafalda, dice, pero hoy no tengo ganas de andar haciendo turismo por adentro mío. Y a veces uno sí necesita. Dice una autora, Virginia Satir, que la autoestima es la olla que nadie vigila. Ella hace la analogía de una olla, de que a veces está arriba, de que a veces está abajo, y viera que tiene mucho que ver cómo nos desenvolvemos, cómo ejercemos nuestra comunicación, esa parte de la autoestima. Y quiero rápidamente ver algunos aspectos con respecto a esta autoestima. En la parte de tu imagen profesional, vos como persona, porque nos interesás vos como ser humano. Nosotros no quisiéramos saber que X persona se está viendo en un problema por una situación que tal vez conociéndose un poquito más, teniendo una más claridad, se pudo haber evitado muchas cosas. Entonces, yo me tengo que ver cómo es que yo me adapto a las circunstancias, a las dificultades o a los eventos estresores. Cómo, por ejemplo, tomo conciencia de mis motivos, mis deseos, cómo valoro todo lo que son mis ambiciones, veo la vida con realismo, veo mis defectos, pero también tengo virtudes. Entonces, dentro de esa autoimagen, tengo que tener mucha claridad.
Otro componente importante es la parte de cómo usted se autovalora. Usted sabe que es importante usted como persona. Usted es una persona súper importante, pero la persona tiene que valorarse con agrado, de percibir. Si usted se ve en el espejo y usted dice, yo tengo fe en mis propias competencias, ahora me están dando esta serie de alternativas para valorarlas. Claro, yo las voy a tomar en cuenta, pero también si en algún momento yo siento que yo necesito ayuda de alguien, ustedes saben que también aquí en la dirección regional, si usted necesita sentarse con alguno de nosotros, estamos en apertura. Si usted se conoce a sí mismo y dice, yo estoy demasiado estresada en estos momentos, no me han dicho A cuando respondo B. Bueno, hay que revisar qué está pasando porque tenemos que autovalorarnos y esa autoestima viene a ser súper importante. También el factor de la autoconfianza, de creer que uno puede hacer distintas cosas bien y sentirse seguro de realizarlas. Entonces, no es que usted va a evitar la relación con los estudiantes, no, es que usted, no importa lo que yo vaya a decir, siempre y cuando tenga muy en cuenta el cómo, siempre y cuando tenga muy en cuenta mi estabilidad. Y algo muy importante dentro de todo esto es mi autocontrol, mi autocuidado. Y aquí hacemos referencia también a nuestra salud. Puede ser que algún factor de salud también esté perjudicándome en mis reacciones, puede ser que tenga una presión alta que me hace ofuscarme, puede ser que también tenga alguna situación química en mi cuerpo que yo deba médicamente estarme revisando. La parte de mi autodisciplina, súper importante, de tener el cuidado de que si me veo en una presión o algo, yo decir, bueno, este no es el momento, voy a buscar otro momento para hablar sobre la situación, mi organización propia, de cómo lo hago, de cómo voy fungiendo a nivel profesional. Y también algo muy importante es esa autoafirmación, que es la libertad de ser uno mismo para poder conducirse, y ve aquí, de tomar las decisiones adecuadas para conducirse con autonomía y con madurez. También se caracteriza por esa capacidad de manifestarse, vean qué bien, abiertamente a la hora de expresar pensamientos, deseos, y aquí nos habla sobre esas capacidades de autodirección y la asertividad personal, que es lo que le estamos queriendo dar énfasis. Y principalmente de sentirse autorrealizado. De esta etapa ya vamos finalizando este proceso y uno dice, bueno, me siento autorrealizado con lo que he trabajado, con los resultados. Me falta ahora con algunos estudiantes que les faltó un poquito de proceso, ver algunas alternativas para mejorar. Ustedes saben que para un estudiante estos son momentos de crisis. A nadie le gusta verse perdido por una circunstancia X, pero tengo que asumir mis responsabilidades. Bueno, ¿con qué filosofía, con qué visión, cómo vamos a nutrir a esas personas? Entonces, ahora sí, nos ubicamos en la parte de la asertividad. La entendemos como un estilo de comunicación adecuado que permite a las personas expresar sus sentimientos, sus ideas, pero vea cómo dice, de manera honesta, directa y firme. Ahora vamos a ver algunos ejemplos dentro de esto. Las áreas de la asertividad, bueno, me permite la expresión del pensamiento, la toma de decisiones adecuadas, el derecho a oponerse en aquello que se considera perjudicial, la capacidad para actuar libremente aún contra las presiones adversas en el ámbito social. Estas son áreas muy importantes dentro de este contexto. ¿Cuál es la clave entonces de la asertividad? Es el ser honesto con uno mismo, es decir lo que uno piensa, siente, quiere, pero vean ustedes, sin dominar, sin humillar y degradar a los demás. Aquí hay un punto muy importante porque a veces un chiste, alguna situación, les digo uno que tengo muy fresco. Resulta de que un estudiante llega donde un profesor, y es de la vida real, llega donde un profesor y le dice, profesor, viera que ya estoy muy contento porque mi mamá me va a comprar un producto, y voy a decir el producto, voy a hacer publicidad, Promemora, porque
ya quiero de verdad sacarle mejor resultado y no me ha ido muy bien. Bueno, resulta de que eso se lo contó. Cuando el profesor da los exámenes, resulta que el profesor llama a fulanito y le dice, fulanito, le tengo un mensaje. Dígale a su mamá que revise la etiqueta de la promemora porque con el resultado del examen yo creo que la promemora estaba vencida. Alguien puede decir qué creativo el docente y todo, pero qué ofensivo para un estudiante. Imagínense que es que llegue el estudiante y le diga, mamá, revisa la etiqueta, porque puede ser que de la inocencia le diga, ¿y por qué, mijito? Porque dice el profesor que estaba vencida, que no dio ningún resultado. Entonces, cosas como esas, uno podría decir, pero era un chiste. No, eso no es un chiste, eso es una ofensa. Entonces, el cuidado que hay que tener. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de no actuar asertivamente? Bueno, principalmente a largo plazo es muy resaltante decir que hay una pérdida muy fuerte y progresiva de la autoestima y el incremento de la tensión interna y de la autodescalificación, de cómo yo manejo esa parte en mi vida, y hay algunas conductas contrarias a la parte de la asertividad. Y quiero centrarme en 3 de ellas. Primero, la parte no asertiva. Si usted no dice las cosas, si usted no manifiesta lo que le molesta ante un estudiante, ante una persona, ante un compañero, usted va a sentir una impotencia, una culpabilidad, baja autoestima, una ansiedad y una frustración. El gran problema de la no asertividad es que yo voy acumulando y en algún momento yo puedo pasar de la no asertividad a una posición agresiva y de decir las cosas de una manera fuerte, de una manera inadecuada, porque me esperé todo el año y ahora de feria me viene a pedir que le ayude. No le dije dentro del proceso educativo que venía fallando, me callé. No le dije que esas notas tal vez lo que tenían que tener era un poquito más de esfuerzo, me callé. No dije nada, la mamá ni se presentó. No vino el padre de familia. Pero resulta de que le están diciendo que en el portón está la mamá de Osvaldito y usted nunca ha conocido a la mamá de Osvaldito, pero viene en el mes de noviembre, el 15 de noviembre. Y usted lo que le hace es el recibimiento y le dice, señora, qué ganas de haberla recibido a usted en abril, qué ganas de haberla recibido en marzo. Pero usted viene ahora, ¿para qué viene ahora? Ahora no hay nada que hacer. Yo aquí no tengo nada que decirle porque ya lo que debía haber pasado, usted no lo hizo. Eso es una forma en no asertiva, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener cuidado. Y también esta que a mí es una de las que más me preocupa, vean la imagen ahí, porque es la parte de la agresividad pasiva. Puedo mostrar una cara de tranquilidad y todo, pero uno cuando va a hacer el examen y cuando está planeando el examen y le pasan las imágenes de Johnny y uno dice, uy, esta preguntita para Johnito, ¿verdad? Para tratar de que a la hora que vaya a responder les sea con más dificultad, y después cuando dicen los estudiantes, ese examen estaba a matar. Claro, porque usted no lo pudo expresar asertivamente, no asumió una posición, la no asertiva lo condujo a expresar las cosas, pero mucho más después, y esto le ocasionó enormes problemáticas. Entonces, tenemos que tener un pensamiento flexible. Si hay alguna situación que usted le incomoda, porque imagínense, estamos tratando con seres humanos, entonces yo a veces necesito un tiempo de meditación, de tranquilidad, de decir, bueno, vamos a ver, me están planteando esto, ¿cómo voy a responder? A veces necesito una nueva forma de percepción. A veces hasta no solo una alternativa, necesito valorar alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 3. Valorar lo positivo y negativo de una alternativa, lo positivo y negativo de la alternativa 2, lo positivo o negativo de la alternativa 3 y tomar una decisión. Porque necesito un pensamiento flexible. No debemos
asumir una posición reactiva, sino debemos de asumir una posición más proactiva dentro de esa visión. ¿Cuándo entonces vamos a llegar al límite de ser mejores? Nunca, porque todos somos una persona que puede mejorar día a día. La calidad del proceso educativo es de mejora ilimitada. Planifiquemos, actuemos, chequeemos, ajustemos para llevar esa posición. Y también hay algo sumamente importante que es la parte de la proactividad. Uno podría ser siempre reactivo, pero ¿qué es la proactividad? Es basada a una actitud, una manera de aceptar las condiciones e ir a la acción. Esto es lo que hay. Bueno, pensar en forma positiva, agradecer y confiar, ver los problemas como oportunidades, ver cómo fijarnos metas y cumplir de manera proactiva. Esa es la posición que queríamos compartir con ustedes como una herramienta. Asumamos la asertividad, veamos las circunstancias y cada uno de nosotros asumamos una posición en la cual la reactividad no sea la respuesta para los conflictos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Osvaldo, por esta presentación. Recordar que es fundamental el practicar la comunicación asertiva, es lograr ese equilibrio entre el respeto a mi persona y el respeto de las demás personas. Gracias, don Osvaldo, porque nos da bastante luz al respecto, y a continuación seguiremos con esta ponencia que se denomina Gestión de emociones en población infanto-juvenil y papel mediador de la persona docente. Bien, antes de iniciar, ¿verdad? Ya con la ponencia propiamente dicha, quisiera que observáramos este video con atención, por favor. Déjenme contarles una historia. Había un niño que todo lo quería de inmediato. Él pensaba que todas las personas eran muy lentas. Les gritaba continuamente a sus papás, a sus maestros, a sus amigos y hasta a los juguetes, pues no hacían lo que él deseaba pronto. Se enojaba cuando sus amigos no le pasaban la pelota, cuando su maestra no contaba la historia con rapidez, o cuando todos, incluyendo a sus papás, no lo atendían de inmediato. ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto. ¿Ustedes creen que lo que está haciendo este niño está bien? El niño debe aprender a ser paciente. Él puede esperar su turno para jugar y para que lo atiendan. Estar gritando no lo lleva a ningún lado y los demás no querrán estar cerca de él. Sus papás se pondrán tristes, pues él se quedará solo, acompañado solamente de su impaciencia. Bien, observando este video y ustedes que trabajan en las aulas, quisiera que se contestaran estas preguntas. ¿Recibimos de este tipo de estudiantes en nuestras aulas? ¿Verdad? ¿Cuántos de nuestros niños y niñas tienen problemas de manejo de la frustración? Y podríamos preguntarnos incluso nosotros mismos. Por aquí hay un comentario que a veces se ve que o se piensa que el objetivo es presentar a través de este webinario los docentes como culpables. No,
No lo veamos desde la culpabilidad, sino que veámoslo desde la prevención, ¿verdad? ¿Para qué? Pues, desde mi punto de vista, para no ser víctimas de un tratamiento muchas veces injusto por parte del sistema. Aquí lo que buscamos es, por ejemplo, con este video, ejemplificar esa falta de manejo de emociones o esa falta de control de impulsos o esa falta de manejo de la frustración que podríamos estar observando no solo en la población infantil, en los jóvenes y, por qué no decirlo, también en adultos. En relación con las emociones, hay que recordar que antes, ¿verdad? Mucho antes al tema de las emociones se le daba poca o ninguna importancia. Y tal era el caso que a estas emociones se les limitaba o se les reprimía. ¿Cuántos de nosotros en nuestra familia se nos decía no hable, no opine, no diga, no llore, no manifiesta las emociones? Porque no se consideraban un elemento importante dentro de la personalidad del ser humano. Pero posteriormente han habido investigaciones, ¿verdad? Como las que hizo, por ejemplo, Daniel Goleman, ya famoso por su tratamiento de la inteligencia emocional, ¿verdad? Susan David, que también habla de la gestión de las emociones, y uno de los autores que yo voy a citar en este momento, que sería Rafael Vizquerra, que nos habla precisamente de la temática. Entonces, hemos venido hablando de que a las emociones antes no se les tomaba en cuenta y en la actualidad se observa que son un elemento importante en la vida del ser humano. Por lo tanto, desde la neurociencia se nos habla de las emociones como un factor de protección. Son respuestas automáticas, por decirlo de alguna manera, ante ciertos estímulos del ambiente. Por lo tanto, no podríamos hablar de emociones buenas o malas porque simplemente son. Aquí la situación es cómo maneja, cómo gestiona la persona, llámese niño, adolescente, adulto o adulto mayor, persona de la tercera edad, como quieran llamarlo, cómo gestionamos nuestras emociones a lo largo de la vida. Ahora bien, aquí me he permitido presentar algunas ilustraciones de Steve Coots de cómo él observa el desenvolvimiento de la sociedad. Entonces, estas ilustraciones pretenden ser una especie de denuncia de la sociedad en la que vivimos. Y si lo interpretamos con una palabra, podríamos pensar que esta sociedad en la que vivimos es una sociedad sumamente amenazante. ¿Qué tipo de emociones podría provocarnos? Por ejemplo, una actitud de alerta, de temor, de ansiedad y de estrés. Lo que podríamos vivir o viven nuestros niños en muchos de los hogares. Venimos saliendo de una pandemia. Estamos reincorporándonos a la mediación presencial de la educación. Pero nos hemos preguntado cuál era la situación vital de los niños y las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes, incluso de nosotros mismos en nuestras casas, mientras estuvimos confinados. ¿Cuántos de nuestros niños, verdad, tienen un entorno en donde las emociones no se gestionan de la manera adecuada como proponen los autores? Entonces, esta sociedad que es amenazante sí puede generarnos ese sentimiento de temor, de angustia, de estrés y, por qué no decirlo, de llevarnos a tener una actitud defensiva ante todo y ante todos. Y como mi entorno es amenazante, muchas veces la manera de afrontarlo, porque no me han enseñado otra, es a través de la agresividad. Por eso es que hoy se retoma el tema de las emociones y se habla de que éstas deben validarse y que es importante expresarlas. Que esta manera de validar y expresar las emociones de una forma adecuada tiene que ser parte de la formación de las personas
de la educación en el sistema formal. ¿Para qué? Para que pase a formar parte de la salud integral. Entonces, ¿por qué es importante la educación emocional? Rafael Vizquerra, entre otros autores, va a decir que una sana, una adecuada educación, formación o gestión emocional va a ser predictor de qué, entre otras cosas, de que la persona va a tener una manera adecuada de convivir con otros, es decir, va a crear unas habilidades sociales sanas, una manera bonita de proyectarse a los demás, va a ser un predictor de un buen rendimiento académico, porque es una persona que es capaz de trabajar en equipo o en grupo, va a ayudarle a la persona a experimentar un sentimiento de bienestar en su vida, y gracias a estas habilidades, que podríamos llamarlo de alguna manera habilidades blandas, pues puede ser un predictor de ¿qué? De que esa persona pues va a tener buenos ingresos económicos en el futuro, gracias a que estas habilidades le van a permitir por un lado, las habilidades duras a obtener un trabajo, las habilidades blandas le van a ayudar a mantenerlo. Dice Rafael Vizquerra, para experimentar miedo, estrés, rabia, furia, enfado, indignación, tristeza, no hace falta esfuerzo. Yo creo que una experiencia vital de cada uno de nosotros como persona es que este tipo de emociones o este tipo de respuestas ante los estímulos del ambiente vienen gratis, son inevitables. No hace falta algún esfuerzo para experimentar. Pero emociones del tipo de compasión, empatía, amor, cariño, dulzura, bienestar, equilibrio, plenitud, armonía o paz interior, este tipo de emociones ya no aparecen en nuestra vida o ya no son reacciones de parte nuestra que salgan de una manera natural, que salgan de una manera automática, sino que cada una de estas actitudes, compasión, empatía, amor, cariño, dulzura, bienestar, equilibrio, plenitud, armonía y paz interior, hay que aprenderlas, hay que entrenarse, hay que esforzarse por adquirirlas. Entonces, pensemos, nuestros niños, nuestras niñas, están recibiendo a lo interno de sus hogares a través de la educación, si le vamos a llamar así, no formal que reciben en sus casas, ¿verdad? Recordar que la familia es la primera educación de los hijos. Pensar si nuestros niños, nuestras niñas, a lo interno de sus hogares, están teniendo experiencias que les permitan vivir la compasión, la empatía, el amor, el cariño, la dulzura, el bienestar, el equilibrio, la plenitud, la armonía o la paz interior. Probablemente la respuesta es que muchos de ellos no tienen este tipo de aprendizaje o no tienen este tipo de experiencias a lo interno de sus hogares, a lo interno de su comunidad. ¿Por qué? Porque el entorno es muy amenazante. La propuesta es que ojalá, si no tienen esto en sus hogares, en el centro educativo, a través de distintas actividades, podamos ayudarle a nuestros niños y niñas a ¿qué? A tener este tipo de experiencias, para que puedan aprender, entrenarse y adquirir este tipo de emociones o de actitudes que les ayuden para la convivencia social. Así como en un potrero, ¿verdad? Que una vez una persona camina un día, camina otro día y camina otro día, y si no es solo una, sino que son varias. En ese potrero se forman trillos, ¿verdad? Se forman caminitos. Dicen los expertos que en el cerebro pasa lo mismo. Cuando una persona va adquiriendo hábitos, sus circuitos o redes neuronales van consolidándose en una manera funcional de relacionarse con los demás. Entonces, si yo hoy practico un acto de bondad hoy, un acto de empatía hoy, un acto de generosidad hoy, eso va a influir positivamente en mis redes neuronales o en mis circuitos neuronales, y yo a través de ese hábito voy a ir adquiriendo pues esas habilidades sociales que me permiten manejarme con propiedad en la sociedad.
Por eso es que se habla de esos hábitos o ese tipo de entrenamientos en la bondad. Entrenarse en conductas que me lleven a practicar el bien con los demás. Por lo tanto, cuando hay entrenamiento en el amor y la felicidad, esos circuitos neuronales funcionales se activan. Por eso es que una de las propuestas para la prevención, insisto, para la prevención de situaciones de violencia en nuestros centros educativos es ofrecer actividades que nos lleven a experimentar este tipo de emociones, de sentimientos y prácticas de conductas. Algunas realidades de la persona docente. Me encontré con un estudio que habla de qué es lo que estamos viviendo muchos docentes en los centros educativos. A veces uno se encuentra con gente que dice, ya no doy más, me siento muy cansado, estoy sumamente agotado, este curso lectivo ha sido muy difícil, y ahora se habla del síndrome del burnout o de la persona o del profesional quemado, ¿verdad? Debido a las excesivas cargas laborales. Entonces, nos vamos a encontrar con situaciones que nos pueden perjudicar también en el manejo o la gestión de nuestras emociones. Entonces, se habla de situaciones que pueden experimentar las personas docentes. Por ejemplo, ahí se nos habla de ansiedad, de frustración, de culpa o de incluso de enfado. Entonces ahí vemos que la ansiedad puede ser causada por las circunstancias. Allí se mencionan algunos ejemplos. La frustración también por las circunstancias, la culpa, ¿verdad? Causado por sí mismo o el enfado que es causado por otros. Aquí la pregunta sería, ¿hemos recibido nosotros el entrenamiento? ¿Hemos participado de charlas o más importante aún, hemos participado de talleres que nos ayuden a gestionar de una manera adecuada este tipo de emociones, ¿verdad? ¿Para qué? Porque en un estado emocional de enojo, de furia, yo puedo decirle alguna grosería a los estudiantes. Ok, ¿me siento enojado? Sí. Y resulta que tal vez bajo ese estado de enojo, de furia, dije o hice algo que me llevó a ser denunciado por la persona estudiante y sufrir las consecuencias de la aplicación de la ley 9.999, como nos lo explicaba doña Georgiana hace un rato. La idea es, como les digo, ir previniendo este tipo de situaciones. Esta caricatura que no deja de ser sintomática de nuestra realidad. ¿Eso que vemos allí es un mito o es una realidad? ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con esta situación? Ante las bajas calificaciones de un estudiante, se dice, ¿verdad?, que en antaño, los padres de familia a quienes le recriminaban esas bajas calificaciones de la persona estudiante, era la persona estudiante. Pero resulta que hoy en día, un estudiante, una persona estudiante obtiene bajas calificaciones, ¿a quién se le recrimina? Pues pareciera ser que esa es la persona docente. Y ese podría ser la situación social que nos estamos enfrentando a este momento. Entonces, uno puede escuchar de docentes, ¿verdad?, que no les gusta complicarse la vida. Si voy a tener problemas con los padres de familia, va así en corrido para todo el estudiantado, aunque no hayan aprendido algo. Entonces, vamos a decirlo así, es una situación social en la que que podemos enfrentar. Ahora bien, ¿por qué es importante? Aprender a regular la ira como prevención de la agresividad y la violencia. Y aquí se nos propone a nosotros, entre otras, la relajación, la meditación, en mindfulness, la respiración consciente y actividades que nos lleven a desarrollar la empatía y a través de la empatía a tener actitudes de compasión hacia los demás.
Me imagino que alguien puede estar por allí levantando la mano y va a decir, pero es que el Ministerio de Educación a mí no me da esto. Y podríamos reclamarle a nuestro patrono. Cuando el Ministerio de Educación me da un curso de relajación o meditación o de mindfulness y me tiene que pagar esa capacitación. Bueno, yo podría decirles que el Colegio de Profesionales en Ciencias y Letras, ¿verdad? El COLIPRO, tiene dentro de las modalidades de sus cursos este tipo de actividades o de cursos, que no es solamente llevar por el curso para obtener un titulito ahí y que esto me ayude el día de mañana en el concurso de la carrera profesional. No, es que voy a llevar este curso porque lo considero importante, primero, para mi formación personal, segundo, para mi formación profesional, y porque esto me va a disponer de una mejor manera a gestionar mis emociones y tener actitudes distintas en relación cómo yo me relaciono con mis jefaturas, con mis compañeros y con el estudiantado en general. Vamos a pensarlo, ¿verdad? Ya no es por los demás. Entonces, 2 razones para que el profesorado aprenda habilidades en inteligencia emocional. La primera de ellas, porque las aulas son el modelo de aprendizaje socioemocional adulto de mayor impacto para las personas estudiantes. Entonces, yo en ese sentido me convierto en una propuesta para mis estudiantes, que ojalá digan mi profesor, mi profesora, mi maestro, mi maestra, qué buen trato, qué buena manera de comunicarse, qué persona tan asertiva. Me gustaría ser el día de mañana como mi profesor, como mi profesora, como mi maestra. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a través del modelaje. Y, muy importante, la investigación está demostrando que unos adecuados niveles de inteligencia emocional ayudan a afrontar con mayor éxito los contratiempos cotidianos y el estrés laboral al que se enfrentan los profesores en el contexto educativo. Entonces, entrenarme en la gestión de mis emociones me va a llevar a experimentar como profesional de la educación un sentimiento de bienestar y a ser exitoso para responder a esas situaciones que la vida me vaya presentando en el centro educativo. Y entonces ahí vemos algunos de las cosas positivas, ¿verdad? Que se puede generar o que tienen como impacto de la inteligencia emocional y los beneficios que se contrastan con las personas docentes. Entonces, este tema no es uno más. Me parece que en la actualidad es un tema central que debemos de tomar en cuenta si queremos mejorar, avanzar en nuestra experticia profesional, ¿verdad? Entonces, entre otras, manejar el estrés laboral, el clima en el aula, un mejor clima emocional en el aula, mayor satisfacción emocional, qué sé yo. Ustedes ahí pueden identificar los beneficios de este entrenamiento en la inteligencia emocional. Por lo tanto, hablemos del perfil de la persona docente, que va más allá de los títulos, que va más allá del bachillerato, de la licenciatura, de la maestría o el doctorado de la educación, en educación. La persona docente es más que un transmisor de conocimiento, es una persona que transmite valores también. Es una persona que facilita en un grupo de personas procesos de aprendizaje. Es alguien que sabe sacar lo mejor de cada quien, de cada persona estudiante. Es alguien, como nos lo explicaba don Osvaldo hace un rato, esa persona que es asertiva en el manejo del conflicto y es una persona con una sólida formación en inteligencia emocional y en gestión de las emociones. Es alguien que posee habilidades sociales, es alguien que favorece una buena interrelación de los estudiantes y, muy importante, es una persona que inspira, alguien que lleva a hacer propuesta. Por lo tanto, se requiere de un personal docente capaz de mediar en el aula, que sea alguien formado en técnicas de relajación, respiración consciente, meditación y mindfulness. Si el patrono no nos lo da, ok, yo, porque es por interés personal, porque quiero buscar mi interés personal, porque quiero mejorar como persona primero y como profesional después, buscar esos espacios para mi formación.
en técnicas de relajación, respiración consciente, meditación, mindfulness. Centrar la atención en algún aspecto concreto, por ejemplo, ejercicios de respiración, y tomar ratitos para centrar la atención en la respiración. Vamos entonces a algunas prácticas en el aula. Hace un rato en el chat decía, sí, la teoría está muy bien, pero ¿qué podríamos aplicar nosotros en nuestras aulas con nuestros estudiantes para ir logrando experiencias que nos ayuden a prevenir la violencia? Algo políticamente incorrecto, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor muchos van a decir que ¿para qué oración? Bueno, ¿por qué no sacar un ratito de la clase para hacer una oración con sentido ecuménico, en donde se experimente el respeto y la tolerancia a otras formas de pensar, como una manera de expresar agradecimiento por lo que tenemos: la salud, la vida, el trabajo, la oportunidad de crecer en el ámbito intelectual, dinámicas de trabajo en equipo, lecturas de meditación, por ejemplo, cuentos que dejen algún tipo de enseñanza, como algunas fábulas de la antigüedad, poder utilizar un video como reflexión. Y algo que estamos trabajando para el próximo año, si Dios lo permite, son talleres de empatía y bondad. Exposición de situaciones vitales, experiencias, compartir opiniones y consejos, realizar estudios de caso, mediar en la resolución de conflictos entre estudiantes, por ejemplo, casos, cómo podríamos resolver tal situación que sea entre dos estudiantes, y contar anécdotas. Bueno, en tal época de mi vida me pasó tal cosa y así fue como lo resolví. Una manera de transmitir valores en las aulas. En lo que les hablaba hace un rato, tener actitud de agradecimiento. Dicen que una de las características de las personas más felices en la sociedad es que son personas agradecidas. Y les voy a proponer, ya para ir finalizando, dos pequeños videos. Uno que habla sobre la importancia de la respiración, para que lo tengamos en cuenta. El anterior video. Bueno, parece que estamos teniendo problemas con el audio. Bueno, no hay problemas con el audio, pero tal vez si don Johnny me hace el favor de devolvernos a la diapositiva anterior. ¿Verdad? Ese video lo que nos va a indicar ese video lo que nos va a indicar es que para respirar, ¿verdad? Se inspira por un periodo de 4 segundos, se mantiene la respiración por 7 segundos y luego se expira, ¿verdad? O se suelta el aire por la boca entreabierta en 8 segundos. Entonces son prácticas de que una persona frente a un estado de una emoción fuerte, esto requiere entrenamiento. Antes de decir o hacer algo de lo que después se puede arrepentir, respire profundamente 4 segundos, mantenga el aire en 7 segundos y déjeselo salir despacio en 8 segundos. Vean, yo sé que estas respuestas usted me va a decir, Ramón, pero eso nos puede funcionar. Si la persona docente realmente cree y está convencida de que esto funciona, es una persona que va a ser capaz de transmitírselo al estudiantado. Vamos a ver este ejercicio de relajación. Esperemos que no haya problemas con el sonido.
Sí, desde el principio. Bien, tenemos también problemas con el sonido de este video, pero aquí tal vez lo importante es que veamos que en internet hay muchos videos cortitos de 2-3 minutos que nos pueden ayudar a utilizarlos en el aula. ¿Para qué? Para que los estudiantes tengan este ejercicio de respiración, para que puedan tener un ejercicio de relajación de las manos, del cuello, de las piernas, de los pies, del rostro, como una manera también de manejar un estado fuerte de emoción. Pero muy importante, ¿qué se requiere para la gestión adecuada de las emociones? Lo que se requiere es entrenamiento, práctica. En internet ustedes también van a encontrar una serie de lecturas. Les invito a buscar estos documentos en internet, ¿verdad? Donde a través de lecturas se nos habla de cómo manejamos la frustración, la rabia, la autoestima, la empatía, la tolerancia, el miedo, etcétera. Todas estas son lecturas que podemos compartir con nuestros estudiantes, comentarlas en 5 o 10 minutos y ya ahí estamos generando experiencias de aprendizaje para evitar la agresividad. Ahí podemos encontrar también sitios de internet como tucuentofavorito.com, en donde se nos presentan cuentos para adolescentes sobre las emociones realmente fascinantes. Ahí vamos a tener un modelo explicativo de cómo esas habilidades emocionales, llevándolas al aula, van a obtener resultados positivos en el alumnado. Y muy particularmente que el ambiente de aula deje de ser un ambiente amenazante, tanto para la persona estudiante como para la persona docente, y se cree un clima positivo dentro de la clase. Y muy importante, la inteligencia emocional en relación con la ética y con la dignidad. Que ojalá en el centro educativo se puedan facilitar experiencias de afecto. Yo en mi centro educativo, como docente, como administrativo, como estudiante, soy una persona valorada y me siento importante en mi centro educativo. Se crea un sentimiento de la propia eficacia, es decir, soy valorado, ¿verdad? Y que además de eso, soy capaz de alcanzar cosas. Y muy importante que en mi centro educativo yo puedo experimentar mi dignidad como persona, como ser humano, como profesional, como estudiante. Por lo tanto, dirá esta persona, ¿verdad? Marina, este autor, que hay que fomentar ese sentido de la dignidad personal en el centro educativo. Y de mi parte, esa sería la exposición de lo que es el manejo o gestión de las emociones en los centros educativos, pero muy importante, esto se hará realidad cuando las personas docentes estemos convencidos y busquemos espacios para aprender de estas temáticas. Si el Ministerio de Educación a mí no me lo da, yo voy a buscar en otros ámbitos cómo irme formando por iniciativa propia, porque en el fondo es para mi bienestar personal y para mejorar mis competencias docentes. Bien, esto sería lo que tendría que tratar. Recordarles que en el chat de preguntas y respuestas ustedes pueden plantear sus inquietudes. Si tienen alguna pregunta pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento vamos a abrir un espacio para que puedan participar a través del chat de este evento y poder escuchar sus impresiones. Bien, muy buenos días tengan todos y todas. Mi nombre es Johnny Ramírez y voy a leer algunos de los comentarios o voy a realizar algunas de las consultas que ustedes mismos han colocado en el chat.
Muy bien, tengo acá un comentario, dice, hay funciones ejecutivas y disciplina. Vamos a ver, perdón, es que se acaba de borrar. Dice, vamos a ver. Dice que la generación del mínimo, eso es un comentario, generación del mínimo esfuerzo hace, a la que nos lleva el sistema, hace que perjudiquemos más aún a nuestros estudiantes. Dice, no sé si Osvaldo o Ramón, tal vez me hacen algún comentario con respecto a este otro comentario. Dice así, muy decepcionante pensar que sea el docente el que siempre lleva todas las de perder. Yo pienso que, vamos a ver, siento que la persona docente, volvemos a lo mismo, nos lo explicaba don Osvaldo hace un rato, los seres humanos somos libres y hay una libertad que a ninguno de nosotros nos pueden quitar y de la libertad de escoger la mejor actitud con la cual enfrentar la vida. Vamos a decirlo así, los docentes siempre tenemos las de perder, ese es un punto de vista. Yo pienso que las personas docentes tienen también mucho que ganar. Yo he visto testimonios de personas docentes que son la gente más feliz, la gente más realizada en su trabajo como docente. Aquí hay un comentario que dice que qué triste tanto quedamos los docentes para la niñez y la adolescencia con un mal pago y un maltrato, ¿verdad? Bueno, primero que todo, las personas docentes como profesionales eh, merecemos respeto, merecemos dignidad, ¿verdad? Pero sí creo, ¿verdad? Que muchos de los que nos hemos dedicado a la docencia, y con esto no quiero decir que el salario no sea importante, es muy importante, hay algo que se llama o que se denomina vocación. Y la vocación docente muchas veces hay que sostenerla a un medio de situaciones difíciles, como muy bien lo señala esta persona. En ocasiones serán malos tratos de los padres de familia, en ocasiones será de ahí no tener acceso al salario que yo quería, ¿verdad? Entonces, antes de estudiar educación, ojalá que se nos haga una inducción. Vea, Ramón, usted como docente va a recibir este salario. ¿Le gusta o no le gusta? No, no me gusta. Me busco otra profesión entonces, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que hay un sentido de vocación docente que es importante tomar en cuenta. Pero en el fondo, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? Que nuestro centro educativo sea un lugar de realización de la persona estudiante, de realización de la persona docente y deje de ser el lugar tan amenazante con el que nos encontramos ahora. Y aquí tal vez doña Georgiana me perdonará, pero con leyes que yo siento que en este momento sí nos están perjudicando. Y las personas o los gremios que tenían que defendernos, desgraciadamente no lo hicieron de la manera adecuada. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas consultas que tengo acá en el chat es sobre si el evento queda grabado. Efectivamente, el evento queda grabado y posteriormente se les pasará el enlace. Sin embargo, si más no me equivoco, mis compañeros me indican, creo que hay otro evento igual a este, solo que para secundaria, ¿verdad? Me parece. Sí, va a haber un evento muy parecido a este para secundaria. Y vean qué interesante esta opinión. Dice así, ¿por qué el MEP, tomando en cuenta estas deficiencias por las que estamos pasando en el sistema, no implementan estas actividades o asesoramientos relacionados con esos conflictos para que nos ayuden a adquirir nuevas herramientas? Pues yo me siento muy orgulloso de decirle que en la Dirección Regional de Educación de Cartago, ¿verdad? Se están implementando estas actividades. Ya son varios centros educativos, varias escuelas que han recibido estas charlas, que han recibido estos talleres. ¿Para qué? Pues precisamente para ir previniendo eso. Entonces, me da mucho gusto decir que sí, que el Ministerio de Educación Pública, al menos desde las iniciativas que se dan aquí en la Dirección Regional de Cartago, estas charlas, estos talleres, toda esta información ya se está llevando a los centros educativos. ¿Para qué? Pues precisamente para brindar herramientas para el bienestar
de los centros educativos en general. Yo sé que a veces no se nos informa, pero pueden revisar las distintas programaciones de la dirección regional y allí ustedes podrán ver cuáles centros educativos han participado de estas iniciativas. Igual, si un director, una directora de un centro educativo quiere que este tipo de formación se lleve al centro educativo, pues nada más solicitarlo aquí en la dirección regional y hay profesionales que tienen las competencias para poder asistirles en esta temática. Así que sí, el MEP en la Dirección Regional de Educación de Cartago ya está llevando estas iniciativas a los centros educativos. Muchísimas gracias, Ramón. Acá tengo un comentario, dice así, mi comentario es que sería útil que ahondemos en los temas de funciones ejecutivas y estrategias de disciplina positiva. Considero que ambas temáticas nos aportarían mucho para mejorar nuestras prácticas docentes. Se podría considerar futuros webinarios. El mensaje que seamos más proactivos y menos reactivos me parece excelente. Muchísimas gracias. También han estado preguntando si de dónde pueden encontrar esta o el enlace de esta grabación. Posteriormente se les va a estar pasando por medio de los supervisores y los directores el enlace, ¿verdad? Vamos a ver, esta pregunta, vamos a ver si tal vez no la puede contestar doña Georgiana. Dice así: cuando un estudiante realiza una acusación, se le hace una prueba de polígrafo. No se puede ocultar la realidad de que muchos de nuestros alumnos mienten en referencia a la ley 9.999. Bueno, para contestar, no debemos olvidar que el Ministerio de Educación responde desde un punto de vista administrativo, ¿verdad? Con los recursos, con los profesionales que se tienen. Cuando hablamos de esa propuesta, estaríamos hablando a otro nivel que obviamente en nuestro sistema, inclusive judicial, a las personas menores de edad no se les aplica, ¿verdad? Y como señalaba al inicio, el interés realmente de nosotros como dirección regional de abrir estos espacios es trabajar la parte preventiva, que reflexionemos, ¿verdad? En ciertos momentos hacemos cosas que creemos que han sido normales por años, principalmente los que ya tienen sus años laborando, y que los tiempos efectivamente han cambiado por las razones que sean, que ya los compañeros las mencionaron. Lo que sí es cierto que ante las denuncias que realicen las personas menores de edad por supuestas agresiones, la que sea, habrá que darle trámite y los resultados finales no han sido tan alentadores para muchos compañeros. Han terminado sancionados en despidos y demás. Por eso el interés de abrir este espacio es únicamente preventivo. Preventivo, conozcamos la ley, sus alcances y qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para mejorar, obviamente, como personas y profesionales y evitar? Lo importante es que a nivel administrativo, tal y como en los centros educativos, siempre se va a proteger la persona menor de edad. Muchísimas gracias, Georgiana. Ahora queremos escuchar también al compañero Ramón. Sí, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? En uno de los comentarios que dice lo siguiente: resulta que ahora es el docente que debe medicarse, el que debe tener técnicas de relajación, al que se le increpa lo que dice, el que tiene que estar completamente de acuerdo para poder trabajar porque es prohibido sentirse mal y debemos llegar con una sonrisa incluida, aunque un estudiante te diga algo o te trate mal. A mí me parece que este es un ejemplo claro de lo que no debería darse en un centro educativo, en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Yo sí tendría que decir, ¿verdad? De ahí habrá momentos en la vida de que el docente, el ingeniero, el abogado, la ama de casa, cualquier persona, ¿verdad? Necesite medicarse, ¿sí? Necesite tener técnica de relajación para mejorar su sentido de bienestar, también. Al que se le increpa por lo que dice, y ahí sí, muchas veces hay personas que lo que dicen tienen toda la razón y se les increpa. Es el costo por ser asertivo también. El que tiene que estar completamente de acuerdo para poder trabajar porque es prohibido sentirse mal. No, no es prohibido sentirse mal.
Si usted se siente mal, está bien que usted diga, exponga y exprese que se siente mal y que diga por qué. Eso es ser asertivo. Lo contrario sería tener una actitud pasiva que en el fondo va a generar un sentimiento de frustración y de impotencia. Y debemos llegar con una sonrisa incluida, aunque un estudiante te diga algo o te trate mal. Es que, bueno, aquí deberíamos buscar, ¿verdad? Y este prácticamente es un clamor de cómo se nos puede devolver la autoridad a los docentes. ¿Para qué? Pues precisamente para enfrentar a aquella persona, llámese estudiante, llámese colega, llámese padre de familia, que respeta nuestra dignidad personal y nuestra dignidad profesional. Al menos por allí sí hay un código, ¿verdad? Que habla muy bien de una posible sanción por las amenazas que recibimos los funcionarios públicos. Y yo sé que muchas escuelas lo tienen impreso y a la vista del público, pero sí es importante también que hagamos valer nuestra dignidad personal y nuestra dignidad profesional. No tenemos por qué constreñir o, ¿cuál sería la palabra? Eh, Limitar nuestros estados emocionales. Lo que tenemos que hacer es gestionarlos de una manera adecuada. Ok, muchísimas gracias, Ramón. Tal vez este comentario que voy a leer, tal vez si don Osvaldo me hace una réplica, por favor, dice así el comentario. Al final de cuentas, el testimonio de la víctima vale más que el del victimario. Entonces, sea como sea, siempre llevamos las de perder. Aquí hay que tener una posición de mucho cuidado, como hemos venido comentando, porque la posición de la parte reactiva, yo tengo que como adulto hacer todo un análisis de este tipo de proceso, ¿verdad? Porque realmente yo tengo que encontrar dentro de mi visión cuáles han sido las circunstancias, cuáles han sido el proceso en el cual el estudiante opina A o opina B. Aquí no estamos tratando de decir de que el docente es el que tiene siempre la responsabilidad y es el estudiante el que siempre sale, digamos, con un punto de vista validado. Aquí lo que estamos diciendo es que de manera preventiva, yo sí tengo que tener el cuidado de cómo manifiesto mis sentimientos, mis posiciones en el momento que lo hago, si necesito posponer, si necesito llamar al padre de familia, no decírselo directamente al estudiante en un momento dado, porque inclusive lo veo alterado, porque inclusive lo veo utilizando alguna palabra inadecuada, porque al final de cuentas, nunca, nunca debemos de perder de que yo soy el adulto. Yo soy el adulto y tenemos un niño o una niña que puede venir de algún momento inadecuado, puede venir de una situación de crisis de la casa, que puede venir en una situación sumamente reactiva y que yo soy el llamado al tener la parte de ser ecuánime y decir, tal vez en este momento no podemos intercambiar nuestras palabras o no podemos hablar sobre la situación porque te veo un poco molesto o molesta. Si querés, voy a citar a papá, voy a citar a mamá para hablar sobre la situación que te está causando alguna situación en especial. Entonces, de eso se trata. Es buscar el momento, es buscar esa parte de esos sentimientos. Ustedes saben que en esto del ser humano, el ser humano por sí mismo, tenemos nuestras situaciones, o sea, no existe el estudiante perfecto, no existe el profesor perfecto, no existe el marido perfecto, no existe amigos perfectos, todos tenemos una circunstancia y en el medio social tenemos que tener las herramientas adecuadas para podernos desarrollar de una manera saludable. Osvaldo, voy a leer un comentario que también es para usted. Dice así. Gracias por el tema, importante. Saludos a don Osvaldo, fue mi profesor en la universidad y aprendí mucho de su vocación. Pregunta, ¿por qué no se nos dan estos temas al inicio del curso lectivo?
Bueno, yo creo que don Ramón lo especificó bien. No tengo los números, pero sí son muy elevados. Tenemos una gran cantidad de centros educativos que han pedido nuestro apoyo y no me dejan mentir porque nos están escuchando y podrían ponerlo en el chat. Lógicamente son bastantes los centros educativos, pero también bastantes hemos trabajado. Entonces, queremos decirles de que estamos abiertos a servir, hemos llevado todos estos mensajes a las instituciones, hemos llevado mensajes en la parte de salud mental, hemos hecho técnicas en las cuales también damos recursos de cómo enfrentar esta situación, hemos trabajado autoestima, hemos trabajado la parte de cómo mediar en conflictos, hemos trabajado todo lo que es la parte del autocuidado. Nada más de que eso sí, con tiempo nos van pasando tanto a todos los profesionales que estamos aquí involucrados en la dirección regional, que con todo cariño, con todo amor llegamos y si ustedes quieren de manera preventiva, trabajamos al inicio de año. Ahora estamos tratando de ya saldar con algunas instituciones que teníamos pendiente y sin temor a equivocarme, estamos hablando en el contexto solo de la asesoría y orientación de unas 55 instituciones que se han trabajado este año. Hemos llegado a instituciones a las 10 de la mañana, hacemos un trabajo de 10 a 12 en muchas instituciones, inclusive nos hemos adecuado y queremos decirle que hemos tanto abarcado instituciones de todos los circuitos y de un lugar a otro, o sea, hemos estado no solo en la parte central, sino que nos hemos trasladado. Y yo quiero pues dar las gracias también y quiero hacerlo público porque no solo por lo que uno quiere hacer, pero quiero darle una gratitud a mi compañero don Alfonso porque él ha prestado su carro para irnos desde allá a Tierra Blanca hasta irnos a, bueno, a todos los lugares y gracias a la parte del transporte, porque aquí solo tenemos un carrito y gracias a él también hemos podido llegar a demasiadas instituciones. Así que estamos abiertos a lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, don Osvaldo. Quiero cerrar agradeciendo todos los comentarios positivos que nos han escrito acá, que son bastantes y no los voy a leer. Y también hay muchos comentarios, no son preguntas como tal, sino que son comentarios de muchas personas pues muy preocupadas por la situación y nosotros lo comprendemos, lo entendemos y por eso es que se realizan este tipo de eventos, ¿verdad? No voy a seguir leyendo más los comentarios, puesto que, como les digo, ¿verdad? Muchos son un poco redundantes y todos apuntan a la misma preocupación que tenemos todos y todas sobre esta ley y el cómo, pues, manejarnos de ahora en adelante. Agradezco muchísimo a todas las personas que han escrito. Se agradece también mucho las bonitas palabras que han tenido para con nosotros y termino cerrando dándole espacio a mi compañero Ramón. Bueno, una vez más, ¿verdad? Primero que todo, expresarle un agradecimiento a nuestro director regional, don Víctor Hugo Orozco Delgado, que es la persona que nos permite tener estos espacios acá en la dirección regional. Y como sé que vendrán muchos otros, así que en la dirección regional, desde las asesorías y en los distintos departamentos, créanme, compañeros y compañeras docentes, que queremos apoyarles. Queremos que se sientan apoyados por la dirección regional y sobre todo en estos ámbitos preventivos. Así que muchas gracias por su participación y ojalá puedan compartir con sus compañeros y compañeras algunas de las ideas que hoy hemos expuesto a través de este webinario. A todos muchísimas gracias y que Dios les acompañe.